Hoy justamente estaba pensando, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa guerra, ¿no? Una guerra por energía, por control, por sometimiento. Y bueno, creyéndolo, viéndolo que en el 2013 nosotros estábamos viajando por Indonesia. Aquellos que quieran ver los contenidos están acá en el canal Humo y Espejos. Estábamos mirando a este país enorme, ¿no? A este país vital, lleno de cultura, de tradiciones, de trabajo, lleno de futuro. Sí, uno ya veía acá, casi nada identificaba a Indonesia, y nosotros trabajábamos para que se diera un poco a conocer, y había una sensación de que el mundo todavía conservaba espacios donde el crecimiento, la identidad, la vida de los pueblos podía pensarse por fuera de un desastre. Se hablaba de integración, ¿sí? Hicimos varios proyectos, colaboramos con la firma, ¿se acuerdan aquellos que participaban más en la política, en la firma de un acuerdo entre Garuda y Aerolíneas Argentinas sobre una ruta aérea que iba de Buenos Aires, Sydney, la conexión con Garuda a Yakarta. Y en 18 horas estabas en el corazón de Asia, y era algo maravilloso porque es un viaje que puede llegar a tardar 36 horas. Entonces, había esta cosa de empuje, ¿no? De trabajar con los países de la ASEAN, de redescubrir China. Pero bueno, de repente hay días como hoy que también te agarra esta tristeza, ¿no? Esta tristeza donde uno puede observar el rumbo que tomó el mundo, ¿sí? Es complejo salir de aquello, y si pasaron 13 años, o sea, es una cosa increíble porque se impuso una lógica que creo que uno lo tenía pensado, ¿no? Una lógica más brutal, más desesperada, más cínica, si se quiere. Hoy ya todo pasa por control, por energía, por conflictos, por rutas estratégicas, por la guerra, por el disciplinamiento de las sociedades. Recuerda que en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 13 años atrás, si bien ya había un conflicto latente, no era lo que ocupaba 100% el escenario y la mente y el día a día de uno, ¿no? Hubo muchas cosas después de la crisis financiera del 2008, ¿se acuerdan de Lehman Brothers? Ahí nacimos nosotros, nacimos como Asia TV. A partir de ahí creo que Occidente empezó a mostrar un agotamiento profundo que muy pocos tomaron dimensión. Ahí debo reconocer la agudez de visión que tuvo Marcelo Ramírez en su momento, porque él veía que la economía había dejado de ofrecer, ¿no? Que este sistema estaba un poco agotado, que la política estaba perdiendo autoridad, y que el poder empezó a refugiarse cada vez más en mecanismos de presión, de sanción y conflicto, ¿no? Conflicto que estamos viendo. Vinieron las guerras híbridas, vinieron la destrucción de los países enteros en nombre de las democracias, vinieron las primaveras manipuladas, vinieron el uso de los grupos armados como herramientas indirectas, vino la expansión de la OTAN, vino la guerra, antes de la guerra en Ucrania, vino la pandemia en el 2020, vino la guerra en Ucrania, vino la creciente disputa con China y la aceleración de una puja global por los corredores, por los recursos, por los mercados. Y el mundo multipolar empezó así a emerger, ¿no? A imponerse, vino como un tsunami, o sea, entra a ganar espacio sin pedir permiso, a hacer estos movimientos casi tectónicos, este movimiento que muchas veces dijimos geográficos, si se quiere, además de políticos, y por supuesto que esto no fue aceptado con mucha serenidad, principalmente por Occidente. Bueno, por el otro lado, tampoco fue aceptado con tanta calma. Sí que fue respondido con cierta coerción, ¿no? Y se deriva a lo que vemos hoy.
Entonces, en este cuadro, hoy, con el diario del lunes, el Medio Oriente volvió a ocupar el lugar que siempre tuvo para las grandes potencias, ¿no? Es de una zona decisiva para definir quién controla algo sustancial para la vida moderna, que es la energía, y por lo tanto, quién condiciona el resto del mundo. Y lo que hoy vemos entre Israel, Irán y Estados Unidos, y no es solamente una crisis militar, o sea, es una fase mucho más profunda, más triste si se quiere, más que uno se angustia, ¿no? Porque Reuters, mi fuente de consulta, muchas veces no para repetir lo que dice, sino para poder entender que es muy importante el proceso que lleva a dominar las mentes, porque tenés que leer de todo, ¿no? Y ellos, mira, Reuters informa que el conflicto golpeó de lleno la estructura energética clave. Dice que Israel atacó instalaciones ligadas a South Pars y que Irán respondió contra complejos energéticos en el Golfo, y los precios de gas en Europa llegaron a disparar hasta un 35%. No hace falta ir a Europa, acá en la Argentina también corremos esta misma suerte del aumento de los combustibles y exportamos. También se paralizaron operaciones en campos israelíes. Hay, por supuesto, una gran victimización de Israel. Reuters, por eso lo leo también, porque es importante ver cómo ellos se posicionan, ¿no? Porque ellos se posicionan como las pobres víctimas que lo están atacando. No dice por qué lo están atacando. El Irán es el enemigo a los ojos de los medios occidentales, y por supuesto eso altera tremendamente la seguridad de las rutas energéticas regionales. Y acá es donde viene el tema de hoy, que es importante, que Marcelo lo va a relacionar, porque Israel no actúa solo por su propia seguridad inmediata, ¿no? Creo que hay una dimensión estratégica mucho más grande, mucho más amplia, y que es el control del petróleo, ¿sí? Del gas de Medio Oriente, o al menos la capacidad de condicionar sus rutas, su procesamiento, su llegada a Europa. Todo eso forma parte de una apuesta de poder mucho más grande. Así que es difícil, ¿viste? Yo presiento que me da la sensación que que uno tiene que hacer una lectura de hechos concretos, ¿no? Más allá de los ataques en la infraestructura gasífera, el cierre parcial de la capacidad productiva de Israel, el golpe sobre el sistema energético del Golfo y el temor europeo a un shock, ¿no? Duradero de suministro y inflación. Yo creo que la guerra tocó el corazón material de la economía. Sí, eso es algo muy importante, y por eso la destrucción o el debilitamiento de Irán aparece como una pieza clave. ¿Sí? Irán no solo es un adversario militar muy, muy importante, muy duro, sino que o ideológico, ¿no? Un adversario ideológico de Israel, sino que es un obstáculo geopolítico, y es ahí donde tenemos que poner el foco, porque Irán tiene un peso regional, una capacidad de respuesta, un control sobre una de las áreas energéticas más sensibles del planeta, y una posición estratégica que impide de alguna manera rediseñar a Medio Oriente a gusto de Washington y Tel Aviv. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos declarados de Estados Unidos e Israel en esta guerra es justamente eso: neutralizar la capacidad misilística y de drones israelíes, pero también ellos dejaron claro que esto es mucho más difícil de lo que se presenta, y que el conflicto ya viene expandiendo ahí desde fines de enero y no tiene fecha de caducidad, ¿eh? Y quienes están saliendo favorecidos acá va a depender de la mirada que vos tengas, pero yo creo que es bastante claro
y no podría decir que Israel y Estados Unidos sean los ganadores en este momento. Y el estrecho de Hormuz entonces vuelve a mostrar por qué esta guerra ya no es una guerra regional en el sentido estricto, porque por ahí pasa una porción enorme de petróleo y del gas licuado del mundo, y en estos días varios países ya emitieron una declaración conjunta para pedir navegación segura y desescalada. Y esto, para quien mira un poquito, es una señal de que el problema, sí, deja de ser de unos pocos actores que están involucrados y pasa a ser sistémico. Hay un problema sistémico. Cuando Hormuz entra en crisis, no solo altera el precio del barril, sino que altera, como dije en otras oportunidades, la vida nuestra cotidiana, la vida de millones de personas que no tienen nada que ver con la decisión ni de bombardear, ni de escalar, ni de responder. Y ahí es donde uno debe prestar atención, porque es un núcleo muy duro, ¿no? Porque el poder juega a la guerra y la gente, el pueblo, somos nosotros quienes pagamos la factura. Entonces, la tristeza que yo planteaba en un principio se vuelve más real, se vuelve más concreta, y estoy segurísima que más de uno de ustedes sienten y comparten este desazón. Porque uno tiene recuerdo de aquellos viajes que hicimos en el 2013, estuvimos un mes en Indonesia, hicimos 20 vuelos, una locura, y qué sé yo, lo notabas con esta cosa de lo desconocido, de un acercamiento a una cultura tan lejana, tan difícil, la posibilidad de una integración, de un entendimiento, de comercio, de un intercambio. Y uno tenía esta cosa de descubrir nuevas culturas, y yo creo que hoy entendemos mejor lo que se perdió en el mundo, aunque la globalización, la IA, las redes, hace que haya material de todo el tipo y dando vuelta. No es lo mismo. No es lo mismo tener esta cosa de la posibilidad de un acercamiento más profundo. Y yo creo que en estos 13 años no se perdió solo la estabilidad internacional, que se perdió una cierta esperanza de que el siglo XXI pudiera organizarse alrededor de eso, ¿no? Del desarrollo, del intercambio, conocimiento y crecimiento de los pueblos. Y hoy el centro que estamos viendo es el dominio de los recursos, las rutas, las monedas, la tecnología, sobre los cuerpos de las personas, y la política internacional se volvió más descarnada, ¿no? Bueno, conviene mirar a Europa en todo esto. Europa aparece otra vez en el escenario como un rehén de decisiones que no controla, ¿sí? Si el Mediterráneo Oriental y Medio Oriente se convierte en un tablero rediseñado por la guerra, el abastecimiento energético europeo se convierte en realidad en un tablero rediseñado, ¿no? Y sometido a una ingeniería de poder que ellos no controlan, que es ajeno a totalmente. Entonces, como decía, el alza del gas y del petróleo ya reabrió en Europa esos temores que tienen bastante, que no estaban acostumbrados, no solo los argentinos, sobre la recesión, nuevas presiones monetarias, lo que algunos llaman seguridad occidental, ¿no? Empieza a aparecer demasiado a una dependencia obligada por la fuerza. Por eso yo creo que la editorial de hoy no se trata solo del conflicto, sino del rumbo del mundo, donde yo quiero llamar la atención de cómo llegamos hasta acá, cómo nos paramos hoy. Se trata de una época en que se vació la política, nadie discute nada seriamente, habla de lo emocional, habla de lo inmediato, pero no habla del país, de la soberanía, de sus necesidades, de lo que, o sea, se degradó a tal punto la diplomacia, y se naturalizó los problemas del sistema, ¿no? Nos hacen pensar que todo se resuelve mediante una guerra, solo sanciones, bloqueos, destrucción de infraestructura. Y yo creo
que eso trata también de una dirigencia global que ya casi no habla de lo que decía antes, de los pueblos, de la cultura, de la historia, de la comunidad, salvo cuando necesita movilizar las emociones para justificar otra escalada, ¿no? Entonces, hoy el tema es este, que yo creo que detrás de las bombas, detrás de los comunicados y detrás de la propaganda de la guerra, se está disputando algo muy concreto. Se disputa quién ordena la Argentina, quién disciplina Europa, quién rediseña Medio Oriente y quién puede imponer un nuevo esquema de sometimiento global. Y uno, cuando mira todo esto, recuerda que el mundo que todavía parecía un poco más abierto, aunque más que más abierto, yo pensaría que un mundo donde se valoraba la cultura, se valoraba las tradiciones, se valoraba la política interna de cada país. Y hoy hay un cambio enorme. Por supuesto que estamos ante un nuevo orden mundial y estamos sobreviviendo justamente este momento bisagra, ¿no? Antes de descubrir lo que se viene, estamos sufriendo lo que se cae. Gracias.